Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. ¿Cómo podés hacer para disfrutar de la programación? A través de los canales oficiales que están en YouTube, que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel-La Luz. Adiel-La Luz o conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se suscriben al canal, son muy bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los que mandan mensajes, consultas, preguntas. Muchísimas gracias a los que comparten y muchísimas gracias a los que se suscriben al canal. Muchísimas gracias porque obviamente a través de poder compartir todo lo que venimos haciendo podemos comenzar a evolucionar. Muy feliz día, muy buenos días. Hoy tenemos un temazo para compartir y también para disfrutar. Vamos a hablar de este tema interesante que está relacionado con la alquimia a través del despertar de la conciencia y la conciencia que alquimiza los procesos para evolucionar. O sea, el despertar de la conciencia es alquímico y vamos a explicar cómo se produce este proceso para que puedan entender bien de qué se trata todo esto. Algo interesante es que vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Y también, obviamente, vamos a aclarar que el concepto extraterrestre está dado por una tecnología superior. O sea, la tecnología superior, la tecnología que viene de maestros superiores, o sea, de maestros, de ángeles, guías y seres extraterrestres, permiten que podamos desarrollar un nuevo concepto de sabiduría. Y vamos a explicar de forma metódica y de una forma técnica esto que está relacionado con el concepto de poder comenzar a evolucionar a través de la ciencia de la espiritualidad. Habíamos hablado que vamos a abrir un área que está orientada al desarrollo de la neurociencia espiritual. O sea, la neurociencia espiritual que asiste a este concepto de poder entender cómo desarrollar la conciencia a un nivel superior. Y que obviamente el proceso de desarrollo esté dado por maestros superiores, maestros de la conciencia, maestros y seres superiores extraterrestres. Aclaramos esto porque el concepto extraterrestre está dado para que los seres puedan entender la espiritualidad desde un proceso más evolucionado, o sea, que los seres superiores, que los seres extraterrestres puedan desarrollarse en un nuevo nivel de conciencia, o sea, que el concepto extraterrestre sea un concepto de comunicación y un concepto superior para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante, algo sumamente interesante para poder desarrollar es la sabiduría que viene del mundo superior, la sabiduría que viene de la conciencia. O sea, desarrollar este patrón de origen superior para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para que puedan comenzar a comprender, algo interesante para que puedan comenzar a evolucionar y también para que entiendan lo que son los patrones de origen superior y también para que puedan entender un nuevo nivel de conciencia. Abordamos este tema desde la conciencia superior, abordamos este tema desde la psicología extraterrestre, donde la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu y la conciencia forman parte de este proceso de cambio y de transformación. Algo interesante para que tengan en cuenta es que la sabiduría progresiva y el conocimiento superior activan un patrón de origen superior y genera cambios neurológicos y cambios que estimulan el proceso evolutivo de conciencia. O sea, la neurociencia espiritual ayuda a que podamos comenzar a comprender y a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. O sea, este patrón de origen luz, este patrón de origen extraterrestre, permite que podamos elevar la conciencia a un nuevo nivel. Hoy hablamos de neurociencia espiritual, hablamos de alquimia
Alquimia del despertar, parte 2. Alquimia del despertar, parte 2. ¿Qué es la alquimia del despertar? Para que haya un proceso alquímico y para que haya un proceso superior, debe haber un concepto alquimizante, o sea, de alquimización. O sea, este concepto de alquimia viene del mundo superior, viene de un concepto de los dioses antiguos. Entonces, antes se hablaba de la alquimia y se hablaba como algo que era algo que ellos utilizaban, pero no se entendía bien. Hoy en día, a través de la asistencia de seres de otros planos dimensionales, de seres superiores, de seres que vienen de otros planos dimensionales, y también la conexión que hacemos con esos seres, permite entender de forma científica y de forma tecnológica el proceso de la alquimización. Porque se hablaba de esto y nosotros lo escuchábamos como algo al pasar, pero decíamos, ¿qué pasa con esto que en realidad está orientado a los alquimistas, a los dioses, a los maestros? ¿Tiene un concepto científico? Sí. ¿Tiene un concepto espiritual? Sí. ¿Tiene un concepto de tecnología de luz? Sí. Y está desarrollado para que podamos ir a un nuevo nivel de conciencia. Entonces, la alquimia y la sabiduría que viene del mundo superior, la alquimia y la sabiduría que viene de otros planos dimensionales, permite que podamos entender y comprender un nuevo nivel de conciencia. O sea, cuando empezamos a entender la alquimia espiritual, cuando empezamos a entender la alquimia superior y empezamos a desarrollar un patrón de origen, luz, un patrón de alquimización, empezamos a sanar. Y esto es algo trascendente en la vida del ser humano, en la vida de las criaturas, porque genera y procesa el desarrollo del cambio y la transformación. Esto trae salud perfecta, esto trae bienestar a nivel mental y a nivel alquímico. Entonces, la alquimia es un proceso superior por el cual va pasando el alma para despertar. Otra vez, la alquimia es un proceso superior por el cual va pasando el alma para poder empezar a despertar. Entonces, cuando entramos en el proceso de la alquimización, o sea, empezamos a hacer cambios y no sabemos qué es algo alquímico. O sea, cuando hay una transformación a nivel corporal, a nivel mental, a nivel cerebral, decimos que es algo físico-químico, que hay una química. Los seres humanos dicen, hay química. Hablan de ese concepto como un concepto de una frase. Pero a nivel superior, el proceso alquímico es un concepto de maestros y de dioses superiores. La alquimia genera un proceso superior. La alquimia genera un proceso trascendente. La alquimia genera un proceso evolutivo. O sea, la alquimia que viene de dioses, de maestros, de ángeles, de guías, es un concepto, es un diagnóstico, es una definición que genera un proceso superior para que el alma, el cuerpo, la mente, la conciencia y el proceso evolutivo puedan comenzar a evolucionar. Antes se decían frases hechas como diciendo esto es química, esto es algo físico-químico, y lo dejábamos ahí. Pero después, cuando empezamos a indagar en los conceptos trascendentes de la mente evolutiva de Dios, nos empezamos a dar cuenta que entrar en este proceso evolutivo nos ayuda
para que podamos comenzar a evolucionar. O sea, cuando empezamos a evolucionar, cuando empezamos a entender, cuando empezamos a comprender la conciencia desde un patrón de origen, nos damos cuenta que alquimizar es un proceso científico, evolutivo y espiritual por el cual pasa el alma para que pueda despertar. O sea, el alma, el cuerpo, la mente, el cerebro y el espíritu pasan por un proceso evolutivo superior que se llama la alquimia espiritual, que es un proceso científico, es un proceso de tecnología, de luz, es un proceso cuántico y trascendente que nos lleva a poder entender la conciencia a un nuevo nivel. O sea, el espíritu que está movilizándose en otros niveles de conciencia genera un proceso de movilización en la parte corporal, en la parte mental, en la parte psicológica y en la parte, obviamente también en la parte superior, o sea, en el espíritu de la conciencia. Y ese proceso de trascendencia en ciclos se llama alquimia espiritual. O sea, porque genera que podamos trascender la conciencia a un nuevo nivel. Entonces, para que se produzca la sanación perfecta, para que la célula se reordene, para que la célula trascienda a un nuevo nivel de conciencia y para que el átomo crístico superior, para que el átomo de dioses se active en nosotros, tiene que llevar un proceso superior donde el alma, el cuerpo, la mente, la conciencia y el espíritu pasan por un concepto de retracción, de expansión, de retracción, de expansión, de retracción y expansión, como un concepto de galaxia, como un concepto de planetas, como un concepto de soles, donde esos soles centrales, donde esos conceptos de planetas, donde esos conceptos de galaxias hacen un concepto de introspección y de expansión, de introspección y expansión, de introspección y expansión. Y cuando el cuerpo, la mente, el alma y el espíritu se retrotraen y van hacia afuera, se retrotraen y van hacia afuera, generan un concepto superior para poder comenzar a evolucionar. O sea, esta alquimia superior es un proceso de sanación por el cual pasa el alma para que el cuerpo esté en una forma equilibrada, o sea, conceptualmente conectada al mundo espiritual. O sea, el mundo espiritual, el mundo de la conciencia, el mundo superior, el mundo de los espíritus, lleva un proceso de diagnóstico de dioses donde chequean que las almas generen el concepto evolutivo de la conciencia. Y cuando el alma se frena, o cuando el alma no evoluciona, o cuando el alma se intoxica, vamos a ver qué fue lo que pasó en ese concepto de parate, donde el alma no está creciendo, o donde el alma no está evolucionando, para ver por qué. Vamos a un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? Vamos a un ejemplo. Hoy, o sea, el temazo de hoy es power, super power, así que el que sea valiente y el que tenga fuerza que entre. Algo interesante, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una trascendencia de dejar el cuerpo y pasar a otro nivel de conciencia, ahí hay un proceso alquímico, porque pasa de estar en tercera dimensión o de pasar del ciclo de vida o de no vida para pasar a un nuevo nivel de conciencia. Y la alquimia se produce cuando ese ser despierta. Si sigue dormido cuando se fue del plano, hay que generar un concepto de shock para que pueda despertar. O sea, el concepto de shock está dado a través de la ciencia del despertar.
O sea, no se queden con conceptos viejos, no se queden con conceptos mundanos, no se queden con frases de libro, porque estamos trayendo la ciencia y estamos trayendo la psicología trascendente, la alquimia extraterrestre, con conceptos nuevos, con paradigmas trascendentes, con sabiduría y conocimiento trascendente, que van a dejar un antecedente en la Tierra de un antes y un después. ¿Están preparados para eso? O sea, cuando empezamos a comprender la tecnología del mundo espiritual de los dioses, comprendemos y entendemos un nuevo proceso evolutivo, donde el alma, el espíritu, la conciencia y los seres de luz empiezan a generar patrones de origen luz para poder comenzar a evolucionar. ¿Necesitamos un concepto terrestre? No. O sea, los conceptos terrestres quedaron obsoletos, en este proceso superior de conciencia. Entender esto es fundamental a la hora de poder evaluar lo que es empezar a limpiar, a sacarnos todo lo que es el concepto de genética, cultura, todo lo que es el concepto de patrones de origen terrestre, de educación terrestre, o sea, todo lo que es un concepto viejo, o sea, fue dado hasta un ciclo donde hoy en día entra un ciclo nuevo que está dado por la sabiduría trascendente. O sea, las eras anteriores, la era de oro, la era de acuario, o sea, eras que han traído procesos trascendentes, han dejado un síntoma de sabiduría para poder comenzar a evolucionar. Hoy en día, a través de canalizaciones, a través de comunicarnos con seres extraterrestres, a través de comunicarnos con maestros, con ángeles, con guías, con santos y también con seres extraterrenos, podemos bajar el concepto extraterrestre, o sea, el concepto alquimizante, para que un nuevo nivel de conciencia se pueda llevar adelante. O sea, si hicieron esta pregunta, háganse esta pregunta. Se los dejo así, háganse esta pregunta. Si pasamos por procesos de caos, porque el ser humano no entiende lo que es la comunicación con el mundo espiritual, ¿por qué no se preguntaron abrir la puerta al conocimiento extraterrestre y al conocimiento de patrones de origen luz y sabiduría para poder entender y comprender un nuevo nivel de conciencia? O sea, estos procesos que vamos viviendo y estos patrones de origen luz que vamos trascendiendo están dados para que el ser humano que pasa por procesos de caos pueda entender un nuevo ciclo de pasar por procesos de sabiduría y conocimiento. O sea, pasar por procesos de sabiduría, pasar por procesos alquímicos, pasar por procesos de conciencia, permite que podamos comenzar a evolucionar. O sea, entender este proceso evolutivo y entender este proceso de conciencia permite que podamos comenzar a evolucionar. O sea, entrar en un patrón de origen de sanación es algo trascendente. ¿Por qué? Porque todos los conceptos, todos los conceptos que existen en tercera y cuarta dimensión como procesos, digamos, de dominio a nivel de las masas terrestres o a nivel de las masas sociales, caería porque un nuevo nivel de conciencia, un nuevo patrón de origen, un nuevo conocimiento trascendente sería presentado para que los seres puedan vivir en un concepto sumamente interesante y trascendente para la vida del ser, o sea, para la vida del ser humano. O sea, el cuerpo, la mente, el espíritu y la conciencia llevan un patrón de origen
que es la chispa cósmica, el átomo, ese origen, esa gota de origen que puede generar un concepto trascendental en la vida de los seres. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder comprender nuestro proceso en el mundo espiritual. O sea, un nuevo concepto de sabiduría extraterrestre, un nuevo concepto de patrón de sabiduría extraordinario, excelso, puede ser presentado para que el ser humano conozca una nueva forma de vida, una nueva forma de ser y estar. ¿Tenemos que esperar morirnos para conocer eso? No. ¿Tenemos que esperar pasar por conceptos tráumicos para conocer eso? No. ¿Tenemos que pasar por el caos mundial para conocer eso? No. Díganle sí a la sabiduría, díganle sí al conocimiento, díganle sí a la entrega al mundo espiritual, a los ángeles, a los guías, a los maestros, a la comunicación y al diálogo con el mundo espiritual. Y van a entender un proceso evolutivo, alquímico, para empezar a evolucionar. Algo interesante para que puedan empezar a entender la conciencia extraterrestre, la conciencia evolutiva, la conciencia de maestros, de ángeles y de guías. Hoy hablamos de alquimia en el despertar. ¿Es algo paradójico? No, no es algo paradójico, es algo científico. El alma se despierta y se duerme. El alma se despierta y se duerme. El espíritu se despierta y se duerme. ¿Cuáles son los conceptos de sueño? Los conceptos que vive el ser humano. ¿Cuáles son los conceptos de sueño? Los conceptos que vive el ser humano. O sea, los conceptos evolutivos de alquimia superior, están dados por un concepto extraordinario, excelso, extraterrestre, para poder comenzar a evolucionar la conciencia. Ir a un nuevo patrón de origen, ir a un nuevo concepto evolutivo, permite que las masas sociales, o sea, que los colectivos, o sea, la manifestación de diferentes criaturas, que el ser humano entienda un nuevo patrón de origen de sabiduría y pueda despertar. El 95% de la sociedad están en sueño, están dormidos. Lo dicen las escrituras. O sea, las escrituras dicen, pusimos a fulanito o a menganito en el sueño. Lo puso en sueño fulanito o menganito. Entonces, si las escrituras de hace 1000 años, 5000 años y 7000 años hablaban de este concepto, los seres extraterrestres que vienen de otros planos dimensionales ayudan en ese concepto del despertar para un nuevo nivel de conciencia. O sea, el desarrollo extraterrestre, el desarrollo cósmico, la conciencia cósmica, galáctica de las estrellas, ¿qué presenta? O sea, comparten la tecnología que ellos traen de otros niveles de conciencia. Entonces, un concepto evolutivo, un proceso evolutivo, un patrón de conciencia real, me marca un antes y un después para que podamos vivir en una conciencia evolutiva. Algo interesante para entender y para comprender es poder entregar lo que es la parte egoica o lo que son los conceptos de prejuicio, que tienen que ver con el hecho de cambio. O sea, lo que son los personajes, lo que son los conceptos egoicos, se deshacen en este concepto evolutivo de la alquimia porque procesa una sabiduría superior que permite el concepto evolutivo para el despertar de la conciencia.
Y eso trae la solución. La solución trae la solución. La solución. O sea, el accionar y las soluciones están dadas por un concepto de sabiduría. No tengo la respuesta, necesito una solución. La respuesta. Los conceptos evolutivos de conciencia que permiten un nuevo patrón de origen en la conciencia del ser. O sea, en la conciencia de los maestros, de los ángeles, de los seres extraterrestres. O sea, y ese proceso evolutivo permite que pueda comenzar a evolucionar. O sea, la alquimia espiritual, la alquimia del despertar es un proceso que se explica. O sea, nosotros explicamos qué es la alquimia del despertar. Porque es un proceso que se comprende, es un proceso que se explica y es un proceso que lleva un patrón de experimentación. O sea, algo sumamente interesante a la hora de poder comprender y poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es, si ustedes empiezan a evolucionar en la conciencia, se van a dar cuenta que todo lo que son las explicaciones de los procesos superiores me dan la sabiduría y me dan la alquimia en el proceso superior. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder entender, comprender y asistir a un nuevo nivel de conciencia. O sea, los patrones de origen luz me permiten despertar por un concepto alquímico. O sea, despertar la conciencia permite que yo pueda entender, comprender y asistir a lo que es el desarrollo de una nueva forma de vida. O sea, ¿no se pusieron a pensar que si es de una manera puede ser de otra? O sea, si el ser humano pasa por caos, ¿no se pusieron a pensar que puede pasar por un proceso de orden exquisito, espiritual, excelso, extraterrestre? O sea, este concepto es fundamental a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que pueden comenzar a ver, que pueden comenzar a evaluar, que pueden comenzar a analizar, es, ¿nos acostumbramos a vivir mal? ¿Nos gusta vivir de forma caótica? O sea, en caos. O sea, ¿nos merecemos como criaturas de la tierra vivir en procesos de caos? O sea, no. ¿Nos merecemos la desidia, la desdicha, el malestar, el desequilibrio, el desorden, las enfermedades, las patologías? No, no. O sea, la conciencia de Dios Diosa, la conciencia de Dios Padre Madre, envía el origen de la conciencia original para que el ser humano despierte. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Es una frase. Ver la deidad, la verdad, verdi, viene de verde, de rayo verde, viene de dorado. ¿Es una frase? No, es algo, es un proceso de un hecho espiritual. Ver la verdad, de Verdi, dirían los chicos. Ver la verdad de quién yo soy. Y para eso tengo que indagar en los conceptos de la profundidad del ser, sumergirme en esos conceptos y alquimizar el proceso de sabiduría para poder empezar a entender. ¿Se hicieron la pregunta? ¿Por qué pasamos por caos mundial? ¡Qué buena pregunta! ¿Por qué pasamos por caos mundial? ¿Por qué pasamos por diferentes situaciones? ¿Por qué? O sea, si venimos del cosmos de las estrellas, venimos de las galaxias,
venimos de la luz de Dios Padre Madre, venimos de los soles centrales, venimos de los planetas, que en ese concepto de acordarme quién yo soy, he hablado con ángeles, con guías, con maestros, con santos, para entender un concepto evolutivo de la conciencia. O sea, las galaxias, los planetas, emiten frecuencia de perfección para que las criaturas puedan vivir lo mejor que se pueda. Porque el ser humano se acostumbra a vivir caóticamente. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en este concepto de desidia? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en conceptos de que falta o que va a faltar o con esos pensamientos? Si Dios abunda, si Dios da, es el dador. Dios da. Da. O sea, el dador infinito de la infinitud. ¿Cómo se crean las galaxias? Las crea Dios. Las crean los dioses. Y ese concepto baja como una chispa de yo diosito, de yo diosa, esa porción de Dios que baja hacia mi ser y me hace recordar que yo soy parte de eso. Y en ese 1% de diosa y de diosor que yo soy, tengo que entender que este concepto es posible en el planeta o en el plano donde yo vivo. Entonces, ¿por qué el ser humano se acostumbra a vivir en un concepto bajo? ¿Por qué? O sea, viven en un solo plano, tercera dimensión. Y entender este concepto es fundamental a la hora de poder evaluar un nuevo concepto de sabiduría. O sea, la parte o el espacio, o la primer parte, o sea, la parte que vamos a ver, o sea, el espacio, el momento, el área que vamos a empezar a compartir con ustedes es el área de la ciencia espiritual. Donde no digan nada, porque esa imaginación. O sea, cuando entendemos un concepto de la ciencia espiritual, no hay refutación. O sea, en el concepto de la ley del universo, podemos comenzar a evaluar un concepto de la sabiduría superior. O sea, esto es fundamental a la hora de poder entender un concepto de la nueva conciencia. O sea, esto es fundamental a la hora de poder entender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. Decir que sí a la sabiduría, al conocimiento y a la conciencia permite que podamos comenzar a evolucionar en una nueva forma de ser. Y esta sabiduría que viene de los planos superiores no tiene concepto terrestre, ni político, ni social, ni de concepto de masas. O sea, en los conceptos terrestres, donde hay conceptos de formaciones terrestres, o sea, el concepto de dioses viene a descascarar los conceptos de creencias. Conceptos políticos, conceptos sociales, conceptos económicos, donde la sabiduría de la luz de Dios Padre Madre se hace presente para que puedan entender un concepto de sabiduría real. O sea, los conceptos de creencias o los conceptos de patrones de creencias que están dados por algo determinado, que pueden ser o las creencias sociales, o las creencias culturales, o los beneficios personalistas políticos, se disuelven a la hora de comprender un patrón de origen real del cosmos, que hace contacto con el mundo superior para que podamos comenzar a evolucionar. O sea, algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea,
esos conceptos, cuando nosotros vamos a la conexión real del origen de los maestros, esto en la antigüedad, en todos los textos, en diferentes textos, ya hablaban del concepto del despertar de la conciencia o el sueño colectivo. Y hablaban de este concepto como un concepto a entender, como un concepto a practicar y como un concepto a estudiar. El análisis de este proceso. O sea, por eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender este concepto para poder comenzar a evolucionar. O sea, algo importante para tener en cuenta es que cuando hacemos contacto con la conciencia o hacemos contacto con maestros o hacemos contacto con guías o hacemos contacto con extraterrestres, el hecho de poder entender este proceso me da la posibilidad de poder comenzar a evolucionar. O sea, en tercera dimensión hay un montón de conceptos terrestres por el cual se maneja o se mueve el ser humano, que están dados o por conceptos personalistas, o por conceptos políticos, o por conceptos mundiales socialistas, o sociales, o culturales, o económicos. O sea, cuando empezamos a hacer contacto con el mundo espiritual, nos damos cuenta que el patrón de origen real es la conexión con Dios. O sea, cuando hacemos conexión con Dios, con los ángeles, con los guías, el concepto de los roles empieza a caer porque son conceptos terrestres. O sea, cuando hacemos contacto con Dios, cuando hacemos contacto con los ángeles o hacemos contacto con seres extraterrestres, el concepto personalista de los roles cae porque no hay intereses personalistas, hay conocimiento y conexión con Dios, hay conocimiento y conexión con los ángeles, hay conocimiento y conexión con los seres de luz, donde un patrón de origen real, me muestra el concepto de la conciencia que yo soy. No hay intereses ni personalistas, ni sociales, ni culturales, y tampoco económicos. O sea, cuando hacemos contacto con la divinidad, entendemos que la sabiduría y el conocimiento están dados para poder vivir de una forma consciente, de una forma superior, de una forma real y progresivamente en el camino del despertar de la conciencia para crecer. Hay una misión superior que tienen todas las almas y es el crecimiento del alma y la conciencia. Y es la evolución del espíritu real. O sea, cuando hacemos contacto con la divinidad, cuando hacemos contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos, con seres espirituales, la luz, Dios, los ángeles y los seres extraterrestres nos muestran la verdad de la sabiduría para trascender el alma, el espíritu y la conciencia. Y eso es fundamental a la hora de crecer. O sea, cuando yo hago contacto con maestros, con ángeles, con guías, con seres de luz, entro en el proceso de la sabiduría para poder comenzar a despertar. O sea, un nuevo nivel de conciencia, un nuevo patrón de origen, una ciencia alquímica que me provoca el despertar de la conciencia. O sea, que produce el desarrollo del espíritu, la conciencia y la divinidad. Había una frase que decían los maestros que era de una maestra de Miriá, de la maestra Miriá, que decía divinidad. Cuando se presentaba en las canalizaciones decía divinidad. O sea, y esa porción o gota de divinidad que yo soy, que vos sos, y ese concepto que traemos de origen, está dado para el camino del despertar. O sea, los maestros los maestros de la conciencia yo soy, los maestros ascendidos de la conciencia yo soy, los seres extraterrestres producen un patrón de origen de sabiduría y de conocimiento para poder comenzar a despertar. O sea, entender esto es fundamental
a la hora de poder comprender y a la hora de poder comenzar a evolucionar. O sea, un nuevo patrón de origen, una nueva conciencia evolutiva, una nueva conciencia y una nueva sabiduría y conocimiento nos permite despertar la conciencia para poder vivir de una forma consciente. Si ustedes viven solamente en un concepto terrestre, o sea, de tercera dimensión, se pierden la sabiduría de otras dimensiones donde los seres viven. O sea, si los espíritus, los ángeles, los guías y los seres extraterrestres viven en otro nivel de conciencia, hacer contacto con ellos requiere ir a otro nivel de conciencia. O sea, requiere que yo suba el ascensor, o suba a otros patrones de origen, o suba a otra conciencia, o manifieste otro patrón de origen para poder comenzar a evolucionar. O sea, en las bandas de frecuencia, de la sabiduría, ese concepto es a través de ir a buscar ese concepto, o sea, ir hacia arriba. O sea, es importante que tengan en cuenta el concepto evolutivo para poder comenzar a evolucionar. Algo interesante para poder comenzar a entender esto es llevar adelante el proceso evolutivo de la conciencia, donde vamos a buscar la sabiduría que viene de Dios Padre Madre para poder comenzar a evolucionar. O sea, cuando empezamos a evolucionar o queremos evolucionar, buscamos a Dios. Y ese concepto de la frase de que Dios está en todo, o sea, en todas las cosas que vemos, en realidad es un concepto de una frase hecha porque yo tengo que ir a buscar ese concepto, donde Dios vibra en ese concepto. O sea, todo lo que vemos y todo lo que nos rodea es un concepto de sabiduría para evolucionar. Y ese concepto está dado por un nuevo nivel de conciencia. O sea, ese patrón de origen al cual yo hago conexión para poder evolucionar, tiene que estar dado por este concepto de entender quién yo soy. O sea, buscar a Dios está relacionado con entender ese patrón de origen, o sea, ir a buscar esa conciencia. Es un concepto dimensional, es una dimensión. O sea, Dios, los ángeles y los extraterrestres son una dimensión de conciencia, es una dimensión donde yo tengo que ir a buscar esa dimensión para poder comenzar a evolucionar. O sea, esa dimensión de patrón de origen, yo tengo que ir a buscar ese concepto para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante para que puedan entender el concepto evolutivo de la conciencia. O sea, el despertar de conciencia es alquímico. O sea, se tiene que producir, o sea, yo tengo que ir a provocar ese concepto. Yo tengo que provocar el despertar de la conciencia, porque es alquímico. Se da a través de la búsqueda de mi patrón de origen real. O sea, cuando yo entiendo este concepto del patrón de origen de quién yo soy, empiezo a entender esta conciencia y empiezo a comprender esta conciencia superior. O sea, cuando yo empiezo a comprender esta conciencia, entiendo quién yo soy. O sea, y empiezo a buscar, a evaluar y a entender cómo conectarme con los maestros superiores. O sea, es un proceso que se da porque yo busco que eso se produzca. Si yo empiezo a caminar y a transitar lo que es el aprendizaje del alma, o sea, aprender el alma, o sea, a transitar el conocimiento y la sabiduría del alma, empiezo a provocar y empiezo a buscar ese concepto evolutivo. O sea, es fundamental, o sea, que empecemos a evaluar este concepto para poder comenzar a evolucionar. O sea, entender esto es fundamental para poder llegar a entender este concepto alquímico. El concepto del despertar es alquímico, es alquimia. O sea, se produce a través de ir a buscar la sabiduría que viene de los mundos superiores. O sea, yo provoco que mi despertar de conciencia sea a través de la alquimia que yo quiero desarrollar.
O sea, ese concepto evolutivo, ese patrón de origen evolutivo, ese patrón de origen de conciencia, provoca este concepto para que yo pueda empezar a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. O sea, esto que venimos a hablar y esto que venimos a transitar, esto que venimos a desarrollar, está dado por un nuevo patrón de origen para poder comenzar a evolucionar. O sea, limpiar los procesos que tenemos que empezar a disolver está dado por entender, está dado por comprender, está dado por entender, comprender e ir a buscar esa conciencia. Entonces, cuando yo entiendo esto, hacer una conexión con un mundo superior requiere la búsqueda de esa conciencia y requiere un patrón de origen para comprender eso. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder comenzar a realizar los cambios que yo quiero comenzar a realizar. Entender esto, comprender esto, me da la oportunidad de poder comenzar a cambiar y a evolucionar. Algo sumamente interesante a la hora de comprender la sabiduría que viene de los mundos superiores, que viene de los mundos de los maestros, que viene del mundo de la conciencia. O sea, cuando yo empiezo a entender este concepto, empiezo a comprender cuán importante es la sabiduría que los maestros me dan para poder comenzar a sanar. O sea, algo importantísimo que tienen que entender es la alquimia del mundo espiritual. O sea, la alquimia del despertar de conciencia. Cuando no hay una alquimia que se provoca por el despertar de conciencia, el alma se duerme. O sea, el alma se empieza a dormir. Y cuando el alma se duerme es porque no está alquimizando su proceso de despertar. O sea, cuando el alma se duerme es porque no está procesando su concepto de despertar. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, con los ángeles y con los guías. Es fundamental entender esto a la hora de poder hacer contacto con ángeles, con guías, con maestros y con seres de luz. O sea, algo interesante para que puedan comprender y también para que puedan comenzar a entender en este proceso superior de la conciencia. O sea, todo el desarrollo que se hace, todo el despertar de la conciencia que se va dando a través de un proceso superior me permite que pueda empezar a entender hacia un nuevo nivel de conciencia. O sea, todo el patrón de origen, todo el patrón de origen luz, todo el concepto extraterrestre, todo el concepto evolutivo, permite que pueda comenzar a evolucionar a un nuevo nivel de conciencia. O sea, cuando yo hago contacto con seres de otros planos dimensionales, ese contacto de los planos dimensionales que yo empiezo a hacer contacto, permite que pueda evaluar la posibilidad de poder evolucionar. ¿Saben estos que hay? O sea, les voy a tirar un concepto para que entiendan. Durante un montón de tiempo, el ego ha tapado o ha generado que un montón de información no salga a la luz, o que un montón de información no se pueda desarrollar, o que un montón de canalizadores no puedan expresarse a través del concepto de sabiduría de la canalización. ¿Saben ustedes que la canalización, la mediunidad, todo lo que es el concepto de dones, de poderes y carismas, es algo revolucionario que podría generar un concepto trascendente? O sea, durante muchísimo tiempo el ego y los conceptos de intereses personalistas, políticos, sociales, culturales o económicos han generado que el ser humano no pueda despertar, o han generado que un montón de información canalizada no pudiera llegar a tantos lugares, a tantos espacios y a hacer masivo todo lo que es el concepto del despertar de la conciencia. ¿Y por qué pasa esto?
porque esto es un concepto trascendente para que el ser humano pueda despertar a un nuevo nivel de conciencia. O sea, entender esto es fundamental para que el ser humano pueda conocer la vida real y pueda vivir en un concepto superior de conciencia. O sea, el concepto superior, la vida real, el concepto evolutivo de la conciencia permite que podamos hacer contacto con el mundo espiritual y también que podamos evaluar la trascendencia en estos conceptos. O sea, algo fundamental a la hora de poder comenzar a evolucionar. O sea, el desarrollo progresivo de la conciencia y todo lo que es el concepto de canalización, o sea, todo lo que es el chakra de la garganta, Vishuddha, el chakra, o sea, los chakras superiores, la cabeza, los oídos, o sea, todo el concepto de canalización y todo el concepto superior de conciencia ha provocado a través de la sintonización hacer contacto con otros planos dimensionales, o sea, con otras conciencias. Y los seres extraterrestres permiten ese concepto para que podamos comenzar a evolucionar y podamos comenzar a conectarnos con una frecuencia superior. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder comenzar a evaluar un nuevo concepto de sabiduría y de trascendencia. O sea, que los seres humanos, que los seres de luz, que los maestros espirituales despierten es fundamental, porque evitarían el caos masivo para que los seres puedan vivir un concepto de flexibilización. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder comprender un nuevo nivel de conciencia. Algo interesante para que puedan entender, para que puedan comprender y para que puedan asistir a lo que es el concepto de la canalización y el concepto también extraterrestre. O sea, durante muchísimos años los intereses personalistas terrestres han generado un montón de tapamiento para que los seres no lleguen a acceder a la sabiduría que les puede traer el bienestar, la salud perfecta, la sanación y un montón de procesos en el concepto del camino del despertar. O sea, algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, nosotros como maestros, como seres de luz y como guías, asistimos también a muchos maestros y a muchos alumnos y a muchos discípulos para que puedan desarrollarse en el camino del despertar de la conciencia. Y que ese concepto del camino del despertar de la conciencia esté dado por la conexión de los maestros superiores, por la conexión de maestros, de ángeles, de guías, de santos, de seres superiores. Y ese concepto está dado para que los seres puedan comenzar a despertar, o sea, puedan comenzar a despertar a un nuevo nivel de conciencia y eso traiga la sanación, el bienestar, el concepto superior de conciencia, el proceso evolutivo de conciencia, la sanación. Algo sumamente interesante a la hora de poder entender y a la hora de empezar a conectar con el mundo espiritual. Saben ustedes que es algo fundamental en el concepto de que estamos hablando y también en el concepto evolutivo de la conciencia. Algo sumamente interesante para poder comenzar a evolucionar. Saben ustedes que el concepto evolutivo de conciencia y los patrones de origen real permiten la alquimia en el concepto superior. O sea, la alquimia del despertar trae un proceso evolutivo. O sea, está dado de forma científica. O sea, está dado de forma sintonizada o sincronizada. O sea, los patrones de origen luz, los patrones de origen consciente, los patrones de origen real, permite que podamos hacer contacto a través de la sabiduría con el mundo espiritual. O sea, es algo fundamental a la hora de poder entender y a la hora de poder hacer, a la hora de poder hacer todo lo que es el proceso superior de conciencia para poder comenzar a evolucionar. O sea, cuando los maestros deciden que podamos compartir la sabiduría a través de diferentes redes sociales, es algo sumamente interesante para que pueda desarrollarse y para que todos los seres de diferentes países,
de diferentes lugares, de diferentes momentos. O sea, para que cada rincón del planeta tenga la posibilidad, o busque la posibilidad, para que se pueda contactar con los sistemas superiores de conciencia, o sea, para que puedan aprender y para que la sabiduría y el conocimiento llegue a todos los rincones del universo, o sea, para que llegue a todos los lugares, o sea, para que llegue a cada uno de los lugares y para que llegue a cada una de las conciencias, o sea, a todos los países, a cada rincón del planeta que tengan la posibilidad de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante a la hora de poder entender, a la hora de poder comprender y también a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente interesante para que puedan comprender y también para que puedan conectar a través de un concepto superior de conciencia. O sea, es fundamental que puedan hacer contacto con maestros, con ángeles, con guías y con seres superiores. O sea, hoy estamos hablando de la segunda parte de la alquimia, o sea, de lo que es la alquimia del despertar de conciencia, o sea, la alquimia del despertar de conciencia. O sea, venimos hablando de todo esto y estamos generando un concepto superior de conciencia para poder comenzar a evolucionar. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder conocer, a la hora de poder evaluar, a la hora de poder hacer un análisis a un nuevo nivel de conciencia. O sea, algo trascendente en la vida de los seres humanos, algo trascendente en la vida de las criaturas, algo trascendente en la vida de los seres superiores de conciencia, algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual, algo sumamente revolucionario que podría cambiar, o sea, la mente y los conceptos mentales y los conceptos de conocimiento, porque esto es algo revelador, que podría generar todo lo que es el proceso de sanación perfecta y proceso de vida superior, o sea, la vida superior, la vida evolutiva, la vida en conocimiento y sabiduría. Algo sumamente interesante que obviamente les prometo que vamos a hacer una tercer parte para que puedan entender y también para que puedan bajarse, para que puedan descargar, para que puedan entender, comprender y también evolucionar. Hablamos hoy de la alquimia, del despertar de la conciencia. O sea, todo el proceso de alquimización por el cual pasa el alma, pasa la mente, pasa el cuerpo, pasa el espíritu, para poder comenzar a evolucionar. O sea, el proceso del despertar de la conciencia requiere que podamos alquimizar hacia un nuevo nivel, que podamos desarrollar hacia un nuevo nivel, que podamos entender un nuevo nivel de conciencia, que podamos comprender un nuevo nivel de conciencia y de esa manera poder ayudar a otros en el camino del despertar. Hoy hablamos de alquimización del despertar de la conciencia, o sea, alquimizar los procesos que vivimos para poder comenzar a evolucionar, o sea, despertar la conciencia. El despertar de la conciencia es un proceso alquímico. Se da a través de la ciencia, a través de la conciencia y a través del despertar superior. O sea, el proceso del despertar de conciencia es alquímico, es alquimización, es química superior, es alquímico. Por eso decimos que es alquímico porque se da en un proceso antimateria. Y también lo van a ver, también lo pueden ver un poquitito, apenas en algunos parrafitos lo pueden ver que muy por arriba en algunos textos
de lo que es la parte de cuántica, en lo que es la parte de canalización angélica, un poquitito medio por arriba lo nombran en lo que son las escrituras sagradas hinduistas, las escrituras sagradas judías, un montón de conceptos que están encriptados para poder comenzar a evolucionar. O sea, hay conceptos de sabiduría, o sea, lo que están encriptados, o sea, hay un montón de sabiduría encriptada en lo que son algunos conceptos avatarescos que los maestros han dado para poder comenzar a evolucionar. O sea, todo ese desarrollo de alquimización produce un nuevo despertar de conciencia. O sea, produce que podamos despertar a un nuevo nivel de conciencia. O sea, el desarrollo progresivo de la mente, el desarrollo progresivo de la conciencia, un patrón de origen nuevo de conciencia permite el desarrollo superior hacia un nuevo nivel y también para que puedan comenzar a despertar y a conocer y también para que puedan entender y conocer. O sea, el mundo espiritual es científico. O sea, el mundo espiritual es científico. El mundo de todo lo que es el sistema de purgatorio es científico. O sea, está dado por un concepto científico, o sea, de ciencia espiritual. Y de esta manera empezamos a entender y a comprender un nuevo nivel de conciencia. O sea, el proceso evolutivo de la conciencia es alquímico, o sea, alquimizante. O sea, el proceso del despertar de la conciencia es alquímico, o sea, se da científicamente de forma espiritual. Por eso los maestros y los seres de otros planos dimensionales, a través de una canalización, me pidieron que tengamos un área donde se explique de forma científica lo que es el proceso de la espiritualidad, o sea, los temas espirituales, los métodos, las herramientas y las técnicas espirituales que sean abordados desde el concepto de la ciencia para que los seres humanos puedan entender cuán importante es este proceso en el camino del despertar. Algo sumamente interesante para poder entender, para poder comprender y también para poder comenzar a evolucionar. Esto es Conectadas al Ser. Yo soy Adiel La Luz. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que se suscriben al canal. Hoy el tema el tema que desarrollamos el día de hoy es alquimia del despertar, o sea, la alquimización del despertar de conciencia. O sea, el despertar de conciencia es alquímico, es alquimia. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. O sea, los invito, los espero y obviamente los invito a que se puedan suscribir al canal. Les damos la bienvenida a todos los suscriptores del canal. Les doy la bienvenida y gracias a mis alumnos, obviamente a mis amigos, también a los maestros que están también dando clase. Muchísimas gracias y también les mandamos un saludo grande. Le damos las gracias, muchísimas gracias a las redes sociales, porque a través de las redes sociales podemos compartir la sabiduría y también podemos comenzar a despertar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a aquellos que se suscriben al canal, a los que ponen me gusta y también a los que comparten. Y bienvenidos a los futuros suscriptores, bienvenidos a los futuros suscriptores y oyentes del canal que le ponen toda la onda, que ya sé que están ahí, que van a venir. Así que muchísimas gracias, los esperamos y muchas gracias a las redes sociales. Podés entrar también a la página oficial de Facebook, que la página oficial es www.facebook.com/adicerteza. Podés entrar a lo que es la página de Adi Certeza para que puedan comenzar a conectarse con el mundo espiritual, con los ángeles y con los guías.
También pueden entrar a lo que son las páginas oficiales, que son las páginas de Instagram, y también a lo que son las redes también que tenemos: Twitter, Instagram, Facebook, los buscadores, a Google, y también a lo que son las páginas oficiales y los canales oficiales, que son los canales oficiales que están en YouTube. Así que muchísimas gracias por contactarse, por conectarse. Así que obviamente nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Esta es la segunda parte, o sea, esta es la segunda parte de lo que es el tema que venimos desarrollando el día de hoy, venimos hablando de lo que es la alquimia, de lo que es el despertar de la conciencia. O sea, el despertar de la conciencia es alquimia, o sea, es alquimizante, es alquímico. Así que los espero, los invito y nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Feliz día, esto es @conectados al ser y @adiel_la luz. Muy feliz día, muy feliz día, muy feliz día.